Yo fue ver esto, que podías poner un vídeo, una imagen y que te detectase los coches, las personas y tal, y dije, esto es lo que quiero hacer. Pues todo el boom de Deep Learning pasó en 2012 gracias no a la tecnología, sino que alguien se sentó y generó millones de imágenes con clasificación de esa imagen. Entrenar el modelo, darle a train, no es lo complicado, ¿no? Y estamos hablando de la importancia de los datos. Sí. Entonces yo monté mi modelo de BERT y lo hice fine tuning para mi caso específico y conseguía un 96% o algo así de precisión por clase. Luego salió el ChatGPT, me daba como un 86-87% usando prompting, o sea, no dos párrafos. Y yo me quedé como que, tío, Pues bienvenidos todos a otra entrevista más de Producto. Hoy tenemos con nosotros a Daniyal Sharohian, experto en inteligencia artificial con varios años de experiencia, sobre todo aplicando Machine Learning en distintos sectores, ¿no? Hoy el punto era que llevamos muchos meses, ¿no? Incluso años hablando de la IA, ¿no? La IA molona de ahora, generativa, y sin embargo toda la evolución que ha ido teniendo la IA en los últimos años, ¿no? o la IA tradicional que le vamos a llamar hoy, pues está resolviendo muchos problemas reales, sigue teniendo un protagonismo muy grande a la hora de hacer aplicaciones complejas, ¿no? Sí. Y hoy Dani viene a explicarnos un poco, pues, cómo son estos modelos, cómo se entrenan, cómo se trabaja, ¿no? Que no tiene nada que ver con estar una hora hablando con prompting con la herramienta, ¿no? Y sobre todo, qué oportunidades nos dan estos modelos tradicionales, ¿no? Que no son tan tradicionales, con respecto a pues, lo que nos venden ahora, que es que con un prompt se puede resolver cualquier cosa, ¿no? Exacto. Bueno, pues bienvenido. Gracias. Y yo creo que podemos empezar con nada, hablando de lo obvio, ¿no? Que llevas varios años trabajando en IA o en Machine Learning, ¿no? Depende de cómo lo quiera llamar el titular. Cuéntanos un poco cómo ha sido tu camino en este campo, ¿no? Y qué te lleva hoy a posicionarte más en el lado tradicional que en el moderno, ¿no? Sí, bueno, es un poco difícil escapar del hype de la IA generativa, pero sí que hay mucha aplicación. Pues muy brevemente, o sea, yo acabé en este campo de la IA simplemente porque hice un máster en Data Science. Y después de estar esos 2 años, pues como que la parte que más me interesaba es la parte de Machine Learning, la parte de Deep Learning. Yo fue ver esto, que podías poner un vídeo, una imagen y que te detectase los coches, las personas y tal, y dije, esto lo quiero hacer. No quiero hacer analítica de business ni procesos, process mining, quería hacer, montar un producto que realmente pudiese ver esta transformación de input a output, que es lo que hace Machine Learning. Así que me centré en esa parte y haciendo un poco de open source, pues acabé conociendo a startups que estaban lanzando productos nuevos basados en visión por computador. Entonces hice cosas del estilo detección de equipamiento de protección, o sea, casco, chaleco reflectante y demás, que eso fue más o menos con lo que empecé. También reconocimiento de emociones faciales, que eso fue un poco más de investigación. Y luego ya aplicado a restaurantes, estilo, estaba en esta startup que se llamaba Tracy, que está fundada por una compañía más grande, en la cual pues la idea era básicamente, en lugar de tener personas que estaban, no sé, vas a una cantina en el IKEA o lo que sea y vas con tu tray y la persona ve lo que tienes y va pulsando lo que ve que tienes. Ostras. Y eso se puede automatizar con una cámara. Claro. Pasas por aquí, la cámara detecta los productos y básicamente puedes pagar rápidamente y no tienes que tener una persona ahí haciendo este data entry, como lo llamamos. Y fue un poco eso, y de ahí fue evolucionando y progresando, pero siempre fue muy aplicado en la parte de Deep Learning. Claro, a mí me estás hablando de detectar situaciones con visión artificial y me recuerda mucho a las demos que hay ahora sobre ChatGPT, ¿no? De que ahora también reconoce objetos. Sí. ¿Son cosas distintas? ¿Es parecido? ¿Tenemos aquí un problema de que a la misma tecnología le estamos poniendo distintos gorros? O sea, ¿cómo...? Eso puede ser de dos maneras, o sea, la forma en que lo implementaron al principio es que por detrás OpenAI usa un modelo discriminativo, ¿Vale? y eso es lo que usa de contexto, lo que genera ese modelo,
para el modelo del LM, para luego sacarte detecciones y demás. Ahora sí que sé que hay cosas estilo agentes para detectar objetos y clasificar, pero eso sinceramente creo que lleva un par de meses, o sea, es muy nuevo, y no sé por detrás, como son empresas cerradas, no sé cómo lo hacen. Pero, por ejemplo, cuando, no sé, pides a ChatGPT que te extraiga los datos de una imagen o el texto, pues por detrás lo que tiene es un modelo de OCR, de Optical Character Recognition, que luego se lo pasan como contexto al LM que tienen y te da el resultado. Entonces esa parte multimodal lo hacen con una mezcla entre generativa y discriminativa. Ya, o sea, que realmente volvemos un poco a la tesis del principio, ¿no? Que no es que con la IA generativa resuelvas todo, ¿no? Lo que pasa es que sí que puedes enriquecer mucho el contexto de esa IA generativa, ¿no? Utilizando técnicas tradicionales. Exacto. ¿Cómo le contarías a alguien que no sabe mucho de esto cuál es la diferencia entre la IA generativa o la IA moderna, o la IA que sale en los periódicos ahora, y la IA que salía en los periódicos en 2016? Vale, es IA discriminativa versus IA generativa. En la IA generativa de día de hoy, lo que tienes es que el usuario genera un texto o un input, un prompt, como lo llaman, y de eso generas también un output que es variable, es texto, imágenes, diseños de Figma, no sé, eso es un poco generar contenido a través de un prompt o un input. En la IA discriminativa no hacías generación como tal, pero hacías, por ejemplo, clasificación. Yo te doy una imagen de algo, de un perro y un gato, y de output no quiero que me generes una imagen cambiada de ese perro o una descripción y tal, lo que quiero es que me digas que esto es un perro o es un gato. Eso es discriminativo, de que pasas de un input a un output predeterminado de clases o de detección de objetos y tal. Con eso entendemos la IA discriminativa. No debes hacer casos de IA discriminativa con IA generativa, ¿no? La cosa está en que para hacer MVPs puedes. O sea, estos modelos de IA generativas que son tan enormes y han visto tanta variedad de datos que al final es que como que es no sé, es un cañón que puedes hacer 50 cosas diferentes. Pero basado en mi experiencia, o sea, para montar la primera versión y tal, lo puedes hacer, o sea, haces un few shot, lo que llaman un few shot learning, en el cual le pasas un par de ejemplos y automáticamente un modelo es capaz de decirte que esta imagen contiene lo que buscas o no. Pero cuando llegas a un entorno en el cual necesitas, no sé, imagínate, un 99% de precisión y demás, en mi experiencia eso se queda muy corto. No puedes... Hay tantas variaciones que puedes hacer de prompt para llegar a un 80% o algo así, pero ahí se queda... Es como que el upper bound de los LLMs. Y ahí es cuando pasas de, vale, he creado un prototipo, un modelo muy rápidamente y ahora tengo que hacer cómo puedo mejorar esas métricas, y es cuando haces modelos específicos, que ya puede ser más discriminativa o generativa, pero con un modelo que lleva mucho más trabajo ajustarlo a tu caso de uso, que no es tan general. Porque ahí, ¿cuál es la principal diferencia? No, o sea, cuando tú trabajas con IA tradicional, claro, iba a decirte, ¿cuál es la diferencia entre trabajar con una y con la otra? La diferencia es que en una no necesitas casi datos de entrenamiento y la otra lo gordo es los datos de entrenamiento, ¿no? Exacto, sí. Los famosos artículos de Data is the new oil y todas estas cosas. Exacto, ¿no? Esa frase sí. Entonces, muy clásica. ¿qué tipo de datos? O sea, porque antes estabas hablando de imágenes, ¿no? Pero ¿qué tipo de datos? ¿Cómo consigues esos datos? ¿Por qué tiene tanta importancia ese dato? Para la IA discriminativa en general. Sí. Depende de tu caso de uso. Yo diría que hay veces que estos datos pues, puedes empezar con datos que están disponibles en la web. O sea, hay páginas como Kaggle y demás que te proveen como de datasets parecidos a tu caso de uso. Te pongo un ejemplo. El primer caso que hice, que fue detección de equipamiento en fábricas. Joder, pensaba que me vas a decir el de estimar el precio de la casa. Bueno, puedo decir eso también. No, cuéntalo, creo que es el... Pero decirte que porque muchas empresas no tienes esa capacidad de gastarte millones en datos. Claro. Entonces lo que hacíamos en esa época era, cogemos un modelo, ¿no sabes? Este dataset que se llama ImageNet. No. Es muy famoso.
Pues todo el boom de Deep Learning pasó en 2012 gracias no a la tecnología, sino que alguien se sentó y Ostras. generó millones de imágenes con clasificación de esa imagen. Entonces, De todo, ¿no? de Dataset. coches, de personas y tal. Entonces la hipótesis era, los modelos de redes neuronales no funcionan muy bien cuando comparas con modelos tradicionales que necesitan pocos datos. Entonces yo con 100 ejemplos en una red neuronal no tengo para entrenar, o sea, no aprende nada, memoriza la imagen y no aprende a clasificarlo. No Pero aprende a extrapolar, ¿no? sí. Entonces Fei Li, que era una investigadora de Stanford, creó este dataset de ImageNet con cientos de miles de imágenes. Y en otro laboratorio, creo que esto fue en Toronto, mostraron que el performance de modelos clásicos comparados con redes neuronales había un super spike de performance gracias a ese dataset tan grande. ¿Y a dónde voy? Lo que hago yo es que, vale, yo para detección de equipamiento puedo conseguir, no sé, cientos de imágenes y tal, pero no puedo crear cientos de miles de imágenes para entrenar mi modelo desde cero, como hicieron en ese laboratorio. ¿Qué hago? Cojo el dataset de ImageNet y entreno mi modelo con esos datos y luego puedo hacer una cosa que se llama transfer learning. Cuando montas una red neuronal hay como capas de abstracción, ¿no? Tienes la primera capa que hace detección de edge detection, no sé cómo dice en español. De vértices. De vértices y demás. Y luego cuando mueves más y más al final de la capa es cuando es más abstracto el concepto de coche, el concepto de persona. Entonces, ¿qué pasa? Que tengo cientos de miles de imágenes para entrenar este modelo y por casualidad o por, no sé, por fundaciones matemáticas y que ese modelo aprende de esa forma, puedo coger ese modelo, congelar el 80% o el 90% del modelo, que ya está entrenando muchísimos datos, y solamente entrenar el final. Por lo cual, con, no te digo cientos, pero quizá 1000 imágenes o algo así, soy capaz de montar un modelo que llega a 99% para detectar estos objetos en particular. Qué bestia, porque aquí y hay una cosa que siempre he tenido como la duda y es cuando hablamos de un modelo de red neuronal, al final son unos pesos en unas matrices, ¿no? Sí, es una ecuación lineal billones de veces. Entonces tú ahí te metes en el código del modelo que subieron estos y de alguna forma programas que solamente afecte a los pesos de una serie de capas. Exacto. Congelas en TensorFlow y PyTorch, que son frameworks de redes neuronales. Eso te permite hacerlo de forma medio sencilla. O sea, vale. Estaba bueno, flipando. medio sencilla ahora. Ya. En 2016 era bastante... Era casi... Era muy complicado. El curso este de... ¿Cómo se llama? Andrew Lee. Andrew Ng. Andrew Ng. Ese yo sufrí muchísimo, ¿eh? Cuando te tienes que programar... Claro, son redes neuronales de mierda, ¿no? De 3x3 o de... no me acuerdo, ¿eh? Pero eran modelos muy tontos. Básicos de OC para detectar números. Claro, el típico justo, eso es. Y claro, yo me acuerdo programando en MATLAB las n dimensiones. Sí. Claro, cuando me dices 100.000 de imágenes de 1024, me entran escalofríos de pensar... Y sobre todo ya no eso, ¿no? Porque a lo mejor coges y dices, bueno, si me hice un OCR de 4x4 o de 8x4, no me acuerdo, bueno, pues en vez de 8 pones 1024 y 1024. Sí, eso... Claro, pero cuando empiezas a hablar de... Me cojo una parte de los layers y los congelo y lo mezclo con este otro modelo y... Es muy empírico, ¿Ah, no sí? Es una teoría matemática y tal, es de... Tú miras papers y ves que funciona y lo adaptas a tu caso de uso. Ya. Y sinceramente, cuando empecé al principio era muy proactivo intentar montar mis propios modelos usando esos datos, pero llega un punto en el que dices, vale, para llegar al 90% no tengo que montar mi propio modelo, puedo usar este modelo que se llama Inception de Google o Exception. Cojo el modelo tal cual y solamente congelo y aunque sea cambie un poco la parte final para que se adapte, no sé, a los datos que tengo. Y eso que haces, no lo sé, pero en TensorFlow le dices, cógeme las últimas n capas o porcentaje de capas y reentrénamelo con este dataset. Exacto. ¿Es eso? Sí, o sea, lo que haces es, cuando entrenas una red neuronal, o sea, tienes dos pasos, ¿no? Tienes el forward y el backward. El forward es lo que usamos en inferencia, o sea, yo doy una imagen como input y a través de la red neuronal va pasando hasta que sale el output, la clase. Y te dice gato. Y te dice el dato.
Pero luego está la parte de entrenamiento. Gato. Gato, perdón. Sí. Dice gato, exacto. Que gato es, si lo puedes ver en, no sé, será muy mal. Filas, sí, sí. Es una columna o fila de gato, perro, tal. Eso es. Eso es para inferencia, pero luego para entrenamiento lo que haces es coger, este es el output que me ha dado gato, ¿está bien? Ah, ¿No está bien? No. ¿Por qué? Y haces el backward pass en la red neuronal, que es donde calculas los deltas de cómo tienes que cambiar esos pesos nunca había entendido esto. para que se alinee más con tu output real, tu ground truth. O sea, es parecido al linear gradient descent, Sí. pero en mega multivariable, ¿no? Sí. Y aplicas no linearities. Sí. No linealidades. Porque si no, bueno, esto es ya muy teórico, pero, No, pero básicamente si tienes ecuaciones lineales, piensa que hay muchos problemas que no son fáciles de modelar con ecuaciones lineales. Necesitas, no sé, tener no linealidades para que el modelo aprenda relaciones mucho más complejas. Y eso es en lo que se basa el deep learning, porque si todo fuese lineal, imagínate, tengo aquí 50 billones de parámetros y todos son lineales, al final y al cabo el output es una linealidad del input y eso nunca llega, siempre es underfit, no llegas a tener un accuracy alto. Entonces con esas no linealidades durante billones o millones de parámetros, montas este black box que aprende a realizar esa clasificación. Pero es básicamente eso, perdón, para volver al tópico. Me preguntabas de por qué... No, la importancia de los datos, el tipo de datos, y luego de ahí nos hemos ido al entrenamiento. Claro, al final, esto es interesante porque dices, yo no necesito, o sea, entre comillas, pero montar un modelo no es lo complicado. Entrenar el modelo, darle a train, no es lo complicado, ¿no? Y estábamos hablando de la importancia de los datos. Sí. ¿Qué problemas hay a la hora de tener datos? Porque ahora todo el mundo tiene datos de todo, ¿no? Entonces, si lo problemático hace años era que no había datos, ¿ahora ya sí hay datos? Sí. ¿Ahora todos los datos están bien? No, o sea, depende de tu caso de uso. Vale. ¿Qué quiere decir eso? Si tienes un caso de uso general, sí que hay datos, pero para casos específicos, te pongo un ejemplo, yo ahora mismo estoy en Pharma. Pharma es súper closed source. Entonces, yo si quiero hacer cosas con, no sé, con medicamentos, muchas veces no tengo datos porque es muy privado de cada Pharma. Pero ¿y en Pharma no se monitoriza absolutamente todo y tenéis registro absolutamente de todo? No. No como a ti te gustaría como claro, data scientist, no son empresas tecnológicas, son empresas biológicas y demás, y la parte tecnológica no es... ¿Hay mucho papel todavía? Sí. Así, Menos y menos, pero... Es que incluso para la parte digital han tardado. Creo que hay un tema aquí que también es interesante, que es no suele haber datos, porque cuando tú te pones a guardar datos, guardas lo que crees que es interesante, pero luego de repente estás intentando analizar el problema desde otra perspectiva y no se guardaron los datos con ese caso de uso en mente, ¿no? Y tienes que empezar ese proceso que tardas meses solamente en conseguir el dato. Claro. Y muchas veces sí que es verdad que es que tienes la gallina y el huevo problema, ¿no? O sea, necesito datos para crear mi modelo, pero para justificar esos datos necesito tener un modelo que me diga que, oye, voy a hacer esto. Entonces tardas más y más. Sí, necesitas un modelo funcionando con una accuracy súper alto para justificar, merece la pena guardar todos esos datos para poder calcularte ese modelo que evidentemente todavía no existe en el mercado. Y sí que tienes empresas tecnológicas como Google o demás, que es que ya de por sí, o sea, aunque no tuviesen un caso de uso en ese momento, tomaron la decisión de priorizar ese dato y que al final les sirvió. Estilo, también es un poco como de innovation oriented es la empresa, ¿no? O sea, si pides una razón para todo, por supuesto te vas a quedar en lo que es útil hoy. Claro. Pero si tienes más vistas a futuro de, oye, quizá esto sea útil en, no sé, 5 o 10 años, pues ya... Eso a nosotros nos pasaba en la primera empresa que estuve de producto, vendíamos mucho producto con modelo de datos. Y entonces íbamos a vender a las típicas primeras empresas para montar el producto y teníamos este dilema, ¿no? Que era oye, si me cedes los datos, yo voy a entrenar el modelo que te voy a permitir dar esto, y entonces era, bueno, pues, claro, ¿cómo sé yo que cuando te dé los datos
me vas a poder dar ese modelo, porque todavía no me has demostrado que seas capaz de generar ese modelo, ¿no? Y entonces entrabas ahí en esta vuelta y entonces te decían, no, pues entonces yo quiero que los datos sean míos. Y decías, bueno, vale, pero ¿tú con tus datos vas a poder hacer el modelo? No, ostras, tampoco, ¿no? Y entonces ¿Qué es lo que hacíais exactamente? yo ahí hacía modelos de mantenimiento predictivo para máquinas de inyección de plástico. Joder. Entonces, claro, también decían, pasaba un poco parecido a lo de Pharma, ¿no? Que es, claro, si yo te doy mis datos, entonces tú le vas a poder vender el modelo con mis datos a la competencia. Ya. Es un poco... Pero volvíamos y decíamos, ya, pero es que sin los datos de la competencia tu modelo no va a ser tan bueno, ¿no? Y entonces... Es por el bien común de que reduzcas en general el coste para ese problema. Dependiendo de para qué, yo creo que ese dilema ya está un poco más normalizado, ¿no? En algunas cosas, en otros Pero en no. Pharma es también un problema, o sea... ¿No hay ningún proyecto de free the data o algo así? Para los casos de uso que hago yo, No. no. Porque encima luego hay temas de anonimizar o esto es más en la parte de producción. ¿En qué sentido? No, que hay parte de los datos. Nosotros, por ejemplo, trabajamos con mucho dato personal, entonces Vale. no podemos compartirlo o no podemos publicarlo, o si lo publicamos tendríamos que anonimizarlo porque. Ya. Pero a lo mejor en Pharma, con presiones y temperaturas y resultados de un proceso químico, no tienes ese problema de personalidad de los datos. Es más un tema de know-how de la empresa, Ya. entiendo yo, ¿no? Si te soy sincero, quizá haya, pero yo personalmente no lo he encontrado. No lo he encontrado. Porque, súper tonto, ¿eh? Para alguien que esté queriendo hacer pensando más en datos, porque a mí la parte de detección de imágenes y demás se me queda todavía como un poco moderno casi, ¿no? Aunque llevemos ya 20 años haciéndolo. Digo, cuando me dices a mí que ya tradicional es eso, digo, me siento como un boomer. Ya, tal cual. No, pero pensando en alguien que quiera predecir algo, ¿no? Predecir si vas a hacer scroll o no, si vas a vender o no, que sean datos como más numéricos, ¿no? Sí. ¿Cómo es un proceso de entrenamiento? Para alguien que esté oyendo esto y diga, joder, yo tengo datos, venga, me has convencido, voy a empezar a guardar datos, pero ¿cómo tengo que guardar esos datos, ¿no? ¿Qué me espera después de guardar los datos para poder sacarle jugo? En todos los proyectos de IA lo que buscas es montar un dataset que tenga inputs y outputs. ¿Qué es un dataset? O sea, un dataset es una serie de variables que quieres tú usar, no sé, para predecir otra variable. Una tabla. Una tabla. Muy grande. Sí, o sea, te pongo muy grande, Sí. pero te pongo un ejemplo. Puedes tener una tabla inmobiliaria como lo del BBVA, en el cual pues tienes todas las variables de los pisos y luego tienes una columna que es el precio. Entonces, el proceso ese de que qué es lo que quieres, qué te da valor a ti predecir, para empezar. Y una vez que tengas eso claro, pues ya es buscar dónde tienes esos datos y ver si puedes montarte tu dataset transformando esos datos que ya están y limpiándolos, porque muchas veces el problema que tienes con los datos es que tienen problemas de formato, a veces están mal escritos, no sé, es una parte de data cleaning que sueles hacer. Sí, porque aquí, o sea, que yo te estoy siguiendo, pero por ir un poco más lento, porque hay gente que no... Sí, vale. Tú al final tienes tu dataset, es el conjunto de datos sobre el que vas a hacer el entrenamiento, ¿no? Sí. Y ahí tienes tus features, que se le llama, ¿no? Tus variables de entrada. De entrada. ¿no? Y luego tienes tu variable objetivo, que es, o tu variable de salida, perdona, que es eso que estás intentando predecir o adivinar, ¿no? Exacto. Y entonces dices que a la hora de montar esa tabla, que a simple vista parece fácil, ¿no? Dices, joder, pues si quiero predecir el precio de una casa, me voy a Idealista, me cojo todos los listings, Exacto. relleno todas las columnas y relleno el precio de la... Sí. Y ya está, ¿no? O sea, quiero decir... Eso es el mejor de los casos. Claro. Luego tienes casos en los cuales tienes que pagar a gente para que te haga labeling, lo que dicen, o sea, los data labelers. Claro, que aquí el tema es que a lo mejor tienes la variable de salida, pero no tienes datos suficientes sobre las variables de entrada, ¿no? En el ejemplo de... Puede ser, pero normalmente suele ser al revés, de que, o sea, las variables de entrada es lo que por defecto es lo que tu modelo tendría acceso cuando montes el sistema, ¿no? Debería serlo. Entonces, lo que quieres es al revés, o sea, quieres tener el input, lo puedes tener, pero luego el output es lo que quieres que una persona te haga labeling. Te pongo un ejemplo. En el entorno clínico,
detección de, no sé, de cánceres y demás. Lo que tienes es Ya. muchísimos datos de scans, de MRIs y demás. Y lo que puedes tener es un experto clínico diciendo que, vale, esta imagen contiene un tumor, esta no, esta sí, esta no. Y con eso montas ese dataset que puede ser bastante costoso. Si es un caso en que el labeling es de una persona experta con educación, es muy caro. Pero si es cosas estilo típico lo de Google, ¿cómo se dice esto? El CAPTCHA. Sí, ¿dónde están las cebras? Sí, entonces es o gratis porque lo implementas como una feature de un producto que a la vez te da esa versatilidad de que detectes cuando una cosa es automática o es un humano, o te vas a Amazon Torque, Scale AI y pones tu tarea para que te lo labelen con un precio. ¿Qué vale esto? Depende de tu caso de uso, o sea, te digo precios Sí. de hace un par de años, cuando queríamos hacer detección de productos en una cámara, o sea, Ah, sí. ¿Esto es Coca-Cola? ¿Esto no es Coca-Cola? te podía salir por, no sé, por detección, pues 3 céntimos 3 céntimos por imagen. por cada bounding box de la imagen. Ostras, ostras. Es un precio más a eso porque Sí. si no podrías tú como proveedor poner múltiples imágenes a la vez y que te hagan ambas, pero es por bounding box o por clase. Yo paso una imagen de algo y quiero que me diga esto tiene cáncer o no y me lo labelea. Vale, o sea, sí, pero al final es por detecciones muy específicas, no es descríbeme esta imagen, es esta cosa de esta imagen, descríbemela, ¿no? Puede ser también, pero eso también sería posible. ¿Ah, Lo sí? que has dicho tú, de que de esta imagen le das a los data libraries, normalmente les haces una hoja en la cual describes qué es lo que quieres que hagan, con el máximo nivel de detalle, pero que sea corto, porque si no, la gente nos va a leer 5 páginas. Bueno, y que es gente relativamente poco formada, entiendo, ¿no? Exacto. Dependiendo del caso. Y eso, tú haces un data labeling document, requirements document, como un PRD, pero para data labelers. Y escribes qué es lo que quieres. Y puede ser detección, puede ser que les digas, descríbeme en texto esta imagen, qué acción se está tomando. Una persona está arreglando algo o una persona está corriendo, no sé. Puedes hacerlo a tu manera. Y estas empresas se especializan en eso, de tener equipos en otros países, porque en Europa es más caro, que estén continuamente como entrenando inteligencias artificiales. Y aquí, antes estabas hablando del tema del data cleaning. ¿Por qué por qué hay que limpiar el dato? Porque si tu porcentaje de datos que están mal es mayor de cierto porcentaje, dependiendo del modelo, tu modelo empieza a fallar porque está aprendiendo de datos erróneos. ¿Y qué tipo de tareas haces en la parte de data cleaning? O sea, ¿qué quiere decir limpiar los datos? Puede ser tanto revisión manual extra. Te pongo un ejemplo. Estos data labeling, dependiendo del coste que sea, hacen más o menos reviews. Vale. Si te vas a un data labeler que es súper barato, el reviewing te lo tienes que comer tú como empresa. Ya. Pero si vas a uno que es más caro, pues como que imagínate, tienen a 2 personas anotando y 2 personas haciendo reviews. Ya. En la más barata es una persona anotando y ninguna haciendo review. Entonces, puede ser tan simple como hago un random sampling del dataset y veo cuánto porcentaje de error tengo. Si es mayor cierto porcentaje, lo vuelvo a enviar para corrección y te cuesta más. Pero esa parte de data cleaning lo puedes hacer tanto tú como programador. E imagínate, yo saco datos de una base de datos como SAP o Oracle y muchas veces estos datos pues, pueden tener, por ejemplo, la fecha mal puesta en formato diferente. Eso también es parte de data cleaning. Entonces, es preparar ese dato tan estándar como pueda ser posible. Claro, aquí tienes un tema de que el formato no sea el correcto, ¿no? Como en el caso de la fecha. También hay problemas con que no venga el dato, ¿no? Que en una fila, por ejemplo, no tengas esa fecha. Y entonces, Sí, ¿qué haces con ese...? Y luego entiendo que también haces un poco normalización de esos datos, ¿no? Que sea o sea, para que el modelo funcione medio decentemente, intentas quitar outliers, entiendo yo, ¿eh? Depende del modelo que uses. A ver, ¿y eso por qué? Eso es, en la IA tradicional se hacía eso. Claro. Se llama feature engineering. ¿Vale? Pero en la era de deep learning no se hace. O sea, los outliers también te interesan, porque quizá tengas outliers Vale. en tu dataset del mundo real y quieres predecirlos bien. Ya. Pero eso era antes de deep learning. Yo es que me quedé ahí.
Pues todo eso de feature engineering y demás, Sí, no se con hace. Random Forest o SVMs, Sí, los justo. modelos clásicos, tienes que hacerlo. Con Deep Learning, el feature engineering desapareció. Pero ¿y hoy entonces el random forest ya no sirve? Sí que sirve, o sea, si tienes pocos datos y tú... Vale. Vale, esto es un regla de dedo. Si tienes datos categóricos o numéricos, yo siempre empezaría por un modelo que no sea una red neuronal. Empezaría con un random forest, un gradient boosting o algo así. Y si ves que tu modelo como que no aprende, tienes dos tipos de errores, tienes overfit y underfit. Si ves que tienes underfit, significa que tu... O sea, Sí. ¿cuál es cada uno? Underfit es cuando tu modelo que estás usando no es suficientemente complejo como para aprender el problema. Te pongo un ejemplo. Imagínate que yo uso 2 neuronas para hacer un problema de clasificación. Como tengo tantos datos, por mucho que entrene, hay tanto conocimiento que se puede incluir en esas 2 neuronas. Entonces, eso es underfit. Tienes que cambiar el modelo, ampliarlo, cambiar de metodología, hasta que consigas que el modelo aprenda y que veas lo que se dice el loss function, la diferencia entre objetivo y lo que te está generando el modelo, se alinea. Y eso es underfit. Entonces, es mucho de investigar modelos y empezar siempre con los simples y luego moverse a los más complejos. Y luego tienes overfit. ¿Qué es overfit? Imagínate que yo tengo 10 datos y me monto una red neuronal de muchísimos parámetros. Es muy fácil para la red neuronal memorizar sin aprender. Entonces el problema que tienes es que la red memoriza eso de que cuando me da estos parámetros en particular tengo que dar esto. Pero no aprende esa generalización que es lo que quieres en un modelo. Y eso es el overfit, de que te llega una entrada nueva, que tenga una cosa diferente y el modelo falla porque no lo ha visto y ha aprendido de memoria el dataset. Sí, aquí lo complicado es que claro, al final tú no quieres, esto no es un problema matemático de acertar en el examen, se trata que cuando luego salgas al mundo real Exacto, funciones, ¿no? funcione, exacto. Siempre tenemos el split que se llama train, validation y test. Y con eso con el train conseguimos que el modelo verificar que no hace underfitting. Llegamos a un momento en el cual el loss es casi cero y la accuracy es casi 100%, y luego usas la validación para decir, vale, el modelo ha visto esto no lo ha visto. ¿Funciona bien? ¿Sí o no? Sí, pues ya está. Entonces, tuneas un poco el modelo y luego haces el test final, que el test, en teoría yo como desarrollador, no debería ser capaz ni de verlo. Ah, Es una cosa que hace la empresa por su cuenta y que vean que mi modelo realmente ha aprendido y no ha memorizado los datos. claro, porque si no puedes hacer la trampa de entreno, el validation me ha dado mal, pues cambio el entrenamiento para que el validation me ve mejor y al final estás como tú. No, pero eso sí que lo haces. No, eso sí lo haces, pero Sí. que si no tienes un último test Exacto. que sea ciego a ese Ciego, proceso, exacto. te estás llevando información del validation Exacto. al training sin querer. Y ha habido muchísimas polémicas de esto, estilo en Kaggle. Ya. El test set nunca eres capaz de verlo. No, tú los submiteas y te dice ahí Y 60. al final te dice, pero lo que pasa es que hay gente que se crea 100 cuentas Ah, y te das ya. cuenta que han hecho tuning Joder. sin ver el test, pero basado en Hostia. eso. O sea, que no han hecho un modelo que realmente no vale para nada, que han memorizado el test indirectamente. Y ha habido muchísimos escándalos de eso. ¿Qué puedes hacer? Porque esto era lo típico de training 70%, 20 validation y 10 test o algo así, Sí. ¿no? ¿Qué pasa si tienes muy pocos datos? Si tienes muy pocos datos, entonces es cuando tienes que tirar de modelos menos complejos que aprendan con poco, que tengan más. Imagínate, tienes más prior, no sé cómo decir en español. Uy, no lo sé. En estadística, o sea, el prior es cuánto de conocimiento tienes partiendo de tu problema. Estilo, si yo empiezo una red neuronal desde cero, Sí. mi prior es casi cero, o sea, tengo que aprender lo básico de... La red neuronal tiene que aprender hasta que es una línea. Sí. Pero ¿qué pasa? Que te pongo el ejemplo de lo que hice yo con este modelo. O sea, yo cogí un modelo que ya estaba, que tiene muchísimos priors, o sea, tiene mucho conocimiento previo, y con menos datos soy capaz de no entrenar la red entera, pero un 5% de ella. Y eso es lo que uso teniendo pocos datos.
casos más extremos, que no tengamos ni siquiera 100, pues ya hay una red neuronal como tal, tiene que tener mucho prior, o sea, mucho contexto en tu problema, que sea muy parecido. Ya. O sea, que el transfer learning sea, cuanto más transfer learning tengas de otro problema al tuyo, menos datos necesitas. Sí, que igual en vez de coger una red de neuronal súper generalista, si estás haciendo un tema de siniestros de Exacto. coche y te coges una red neuronal entrenada con Exacto, coches... exacto. Ya. Es mucho mejor. Ya. Entonces, o eso, o que tires de modelos clásicos, un decision tree, que quizá para tu problema, quizá la relación entre input y output no es tan compleja como necesites estas millones de no linealidades, sino que es casi lineal el matching. Entonces, tu modelo puede ser muy simple. Qué interesante. Y qué... O sea, cuéntanos, nos has contado varios ejemplos, ¿no? Pero ¿dónde podemos aplicar más modelos de IA tradicional en las empresas? Diría que si tu problema es discriminativo como tal, Esto es, si quieres una respuesta es concreta, ¿no? concreta, sí, que no quieres que genere algo. Es que eso siempre es, llegas a un punto en el cual acabas usando la IA discriminativa o tradicional. Sí, que aquí porque el problema gordo es si yo estoy intentando estimar revenue, por ejemplo, no sé por qué. Claro, el problema de meterle una IA generativa es que alucine, ¿no?, sobre lo que es el revenue o que de hecho por eso luego está todo el mundo diciendo que claro, que a la IA hay que ponerle los guardrails, o sea, coges y dices, no, saco al bicho para meterle luego en la parcela acotada para que no se me escape. Claro, y es que la alucinación se puede intentar mitigar, pero alucinación como tal, es el modelo aprendiendo, o sea, no es un bug. Claro, es una feature. Es una feature. Cuando lo usas si no hubiese alucinación no habría predicción para ese modelo generativo. Perdona, ¿cuál era tu pregunta? ¿Que aplicarlo? ¿Dónde se puede aplicar? Sí, ¿a dónde se puede aplicar? Sí, o a lo mejor algún ejemplo de dónde lo estáis aplicando vosotros. Pues imagínate, yo quiero detectar defectos en medicamentos. Para montar un MVP quizá le puedo preguntar a ChatGPT o a un LM de Llama o DeepSeek, usando su parte multimodal, que me diga si hay problemas o no. Y eso para un MVP que llega quizá, te digo, a veces me sorprendió yo mismo, de que a veces eso llega a una accuracy de 80% y necesitas ante un par de ejemplos. O sea, que eso a mí me pareció... Mira, te voy a poner un ejemplo mejor. Yo trabajé haciendo modelos de clasificación de texto. ¿Vale? Dado un texto, quiero saber si tiene menciones de racismo, sexismo, o sea, insultos, como que la toxicidad, que es un problema que había en Kaggle, un challenge que hice. Vale. Entonces yo monté mi modelo de BERT, no lo monté, sino que cogí BERT y lo hice fine-tuning para mi caso específico y conseguía un 96% o algo así de precisión por clase. Bien. Luego salió el ChatGPT y digo, voy a probar a hacer con un few prompt que me sale. Y yo con el dataset que tenía en esa época, o sea, me daba como un 86-87% usando prompting, o sea, no dos párrafos. Y yo me quedé como que, tío, me he tirado meses yo montando un modelo de... ¿Esto cuándo fue? 2023, cuando salió, o sea, salió en octubre. Ojo, que es que igual lo utilizas ahora con 4 o con DeepSeek. Y es incluso más. Y es incluso más, me lo creo. Pero luego aprendí que la razón por la que era tan bueno en esa tarea de toxicidad es porque también en el preentrenamiento del paper de OpenAI, sí. Parte de las respuestas que pedían a la gente clasificar es si el contenido era harmful o toxic y demás. Entonces ya hicieron una especie de... Había mucho prior, ¿no? Mucho prior, exacto. Y fue por eso, porque al principio me quedé como que, tío, o sea, pero esto como hace 87% dándolo 2 párrafos y me he tirado yo para... Sí, que si OpenAI hubiera estado como parte de ese entrenamiento identificando medicamentos buenos o malos, probablemente ChatGPT le resultaría muy fácil hacer esto, ¿no? Y tal, pero te digo, o sea, siempre llegarás a un punto en el cual, vale, quiero tener un 98%, 99% para casos discriminativos como es clasificación de texto, detección de objetos, predicción de fallos en máquinas, como lo que hacías tú, que es, dado este input, dame una cosa específica.
en el cual la IA tradicional, como la llamáis, es la que tiene que usarse porque es la que podemos tunear más fácilmente. De todas formas, o sea, realmente, tú cuando haces IA discriminativa estás utilizando redes neuronales que viene a ser lo que es ChatGPT, ¿no? Una Sí, lo red mismo. neuronal. Y la arquitectura, o sea, la arquitectura cambia un poco, pero los mecanismos de IA generativa y discriminativa son casi los mismos. O sea, usas atención y multilayer perceptron al final. O sea, la arquitectura es cuando ves los papers, pero lo único que cambia es lo que intentas predecir. O sea, uno es un modelo discriminativo, o sea, clasificación, la típica métrica que le llaman cross entropy loss, y luego tienes en generativa, que es el MLM, o sea, Mass Language Modeling, que intenta predecir la siguiente palabra o una palabra entre medias. Entonces, el 90% diría que es lo mismo, solo que cambias para tu caso de uso. Para que nos hagamos una idea, ¿cuán más grande es la red neuronal de 4O con respecto a una red neuronal que esté siendo utilizada para un caso más tradicional? No me acuerdo de los números en particular y también porque el 4 como tal no tienes acceso para saber cuántos bueno, pesos sí. es. Pero, por ejemplo, el GPT-3 tenía que buscarlo en Google de cuántos parámetros es comparado con BERT. Pero estamos hablando de varios órdenes de magnitud, o sea, 100. Esto no es el orden, o sea, igual me lío, pero esto no son que si son 9 billions o... En el GPT-3 no me acuerdo cuánto. En el paper que tenía OpenAI no me acuerdo cuánto era, pero quizás sea. En Llama, por ejemplo, sí que son 7 billion. O es justo, eso 7 es lo billion. que estaba pensando. Y BERT estamos hablando del orden de millones, o sea que. Ah, sí, ¿eh? Te diría que por lo menos un 10x o algo así. Que esto también afecta a nivel de coste de entrenamiento, a nivel de coste de cálculo, a nivel de... Exacto. O sea, Y capacidad, o sea, yo un BERT me lo podía entrenar en una GPU de la empresa o con 12 GB de VRAM, un Llama y tal. bueno, de hecho, yo estuve complicado. probando DeepSeek cuando salió. ¡Fua! ChatGPT va a morir, no sé qué, DeepSeek la leche, tal. Y a mí hay una cosa que me parecía muy potente de lo de DeepSeek, que era que me lo descargo en el local Sí. y Y tiro en puedes el correr local. puedes poner un modelo más pequeño y. Claro, esa era la parte que yo no me había leído entero de la noticia, ¿no? Entonces me descargué el DeepSeek Sí. local en local, lo probé y mi fue, vaya mierda esto, ¿no? O sea, le hice un par de preguntas, no tenía español, o sea, español habla fatal. Le pregunté un par de cosas en español, me contestaba con kanji chinos y yo, ¿pero qué? O sea, esto está... ¿Qué modelo usaste? El primero que salió, el R1 creo que era, pero el Pero R1, el ¿Pero cuántos de... billones? ¿El de 1 billion, 7 billion? Sería el de 1. Vale. Sí, era... Ya te digo, el primero que sacaron, luego ya buscando un poco, de repente, no, claro, es que el del local tiene tal. Y dije, bueno, tiene Ya. sentido, ¿no? No le metes el corpus en español, bueno, en español y en otras no sé cuántas idiomas. Y es verdad que para alguna cosilla... Y luego que también... Es que es peligroso, ¿no? Porque los titulares es DeepSeek arrasa en el tal y luego Son empiezas a leer... benchmarks. Sí. Es que esto no es un problema nuevo, esto ha sido un problema en Deep Learning en IA desde hace décadas, de que por un lado tienes los benchmarks que miran las métricas técnicas y luego tienes las métricas de usuario. Estilo, para LLMs, por ejemplo, lo que se lleva ahora hoy en día no es mirar a esos benchmarks de los métricas demás. técnicas, sino que miras, por ejemplo, hay una cosa que se llama LLM Arena en Hugging Face, Ah, vale. en el cual está basado más en métricas de usuario, de que yo pongo un prompt Y y espero... esa arena me genera el output de 4 modelos y yo elijo cuál me parece que es el mejor. Ah, Entonces mira. está mucho más alineado con las métricas de usuario. Sí, sí, sí. Y eso es lo que la gente a día de hoy usa para saber qué modelo usar para tu problema. Para código, Cloud. Para escritura de emails de ventas, 4O y demás. Es lo que usas, no usas esas benchmarks, porque al fin y al cabo, volviendo a lo que contamos antes de Train Validation Test, optimizan para los benchmarks. Sí, esto también decía, sí, justo, decían que, no, creo que era ¿no? Que estaba muy optimizado para problemas matemáticos, pero que también decías, bueno, vale, sí, pero igual para otro problema matemático, no del
Es que esto había... No me acuerdo, es que encima con esto de los benchmarks todos son con siglas rarísimas, o sea, Sí. no hay ningún benchmark que sea el de mates. Y lo que decían era justo que como que había 5 tipos de problemas, un artículo que leí de un profesor de universidad, ¿no?, que decía: yo sería capaz de resolver solamente de un tipo, DeepSeek ha conseguido resolver de 2 o 3, ¿no? Sí. Pero les sacabas de eso a cosas de segundo de bachillerato Sí. y ahí de repente ya flaqueaba, ¿no? Porque no... Pues eso es todo basado en datos, o sea, no es... la parte que siempre se nos escapa de inteligencia artificial es que es artificial, no es real. Ya. Aprende, o sea, todo lo que hace estos modelos es predecir el next token. Con eso hay una cosa que sí que me moló mucho, ya te digo, porque encima quise escribir un artículo, porque lo hice medio rápido, o sea, si salió un lunes lo de DeepSeek y yo normalmente publico los martes, dije, joder, si hoy pruebo a instalarme DeepSeek en local y saco un artículo de cómo instalarte en el local y probarlo, entonces como que primero era un cómo, cuando vi que era descargarte, ¿cómo se llama este? Llama, ¿no? Sí. Olama, ¿no? Que era descargarte Olama, en vez de simple. un terminal, digo, bueno, igual el contenido tampoco es, voy a hacer un par de pruebas. Pero eso también es otra cosa nueva, o sea, antes no era tan fácil. No, completamente. Ahora es un comandito y pum, Un tienes comando y lo tienes modelo en local, tu... 4 gigas ahí chupando de... Pero es increíble, o sea... Pues flipé que cuando vi que funcionaba muy mal para cosas en español y para cosas para los que el modelo no estaba entrenado, ya me leí un poco y dije, no, es que esto funciona muy bien para programar y problemas matemáticos, ¿no? Y entonces cogí y le puse de prompt, ¿cómo era? Calcúlame el coste total de tener un coche, que es una pregunta... joder, porque claro, lo primero que te saldría a ti decirme es, bueno, depende, ¿no? O sea, ¿qué quieres meter ahí dentro? Lo que te vas a gastar en gasolina, en seguro, en... Sí. Y mola de DeepSeek que te sale todo el razonamiento, ¿no? Sí. Y el tío empezaba o sea, incluso casi a volverse loco, ¿no? El tío me ha preguntado esto, me ha preguntado tal. Sí. No, pues eso tenemos que tener en cuenta el coche y el precio y la amortización y no sé cuántos. Y de repente salía frase de... Un momento, creo que se nos está yendo de las manos. Vamos a simplificar el problema. Y luego se le volvía a ir, no, pero claro, y lo que te gastes en lavados y no sé cuánto. Un momento, que se nos está volviendo ahí. Y eso me lo hizo como 4 o 5 veces. Y me flipó que ya el tío dándole vueltas, tal, estuvo a lo mejor 5 minutos pensando. Función final. Def en Python ahí, total cost, no sé cuántos. Le metes el coste, 15% de costes indirectos y eso te saca el... Y dije yo, joder, la inteligencia artificial, porque en ese caso, había tocado, o sea, las típicas cosas que caeríamos ahora, ¿no? De, no, hombre, tendrías que tener en cuenta esto, el seguro, todo eso lo fue, pero a la hora de la verdad dijo, vamos a simplificar esto al máximo. Estimamos un 15% de costes y fuera. Sí, y eso está entrenado para eso, o sea, el chain of thought. Eso es. Y eso que hacen, como inyectar prompting en medio de... Porque eso como que recirculan la misma respuesta varias veces, entiendo, ¿no? ¿Y qué le van metiendo? ¿Como prompts en medio para desviar lo que haría el primer modelo? ¿O cómo...? Puedo decirte más o menos cómo se entrenaba clásicamente un GPT y ahora a día de hoy con esto. O sea, anteriormente tenías el GPT que entrena al principio con un huge corpus de texto de la web, de libros y demás, y aprende el lenguaje. Luego tenías la fase de entrenamiento con preguntas y respuestas. Me generó un dataset de miles o cientos de miles de preguntas y respuestas, y eso es lo que genera el chat GPT. Y lo que pasa ahora es que en lugar de entrenar a, oye, dame esta pregunta, dame esta respuesta, entrenan de que dada esta pregunta, genérame los pasos del pensamiento. Y luego, dado ese paso de pensamiento y la pregunta, ese labeler, otra persona, genera la respuesta. Entonces, es como que guías un poco mejor, cambias el objetivo del modelo para orientarlo mucho mejor a que lleve un razonamiento. Sí, antes el modelo era, si la cadena de texto anterior es ¿cuál es la capital de París? Lo más probable es que las siguientes palabras sean la capital de París, o sea, de Francia es París, ¿no? Exacto. Y ahora le meten una capa de... Pero y para esas preguntas sigue funcionando, ¿no? Claro, pero lo que hace es que en lugar de darte la respuesta de que es país, lo entrenan para que te dé un razonamiento también de que París... París, ¿dónde está? Está en Francia y tal, como que se genera un razonamiento para todo.
En el caso de OpenAI no sé cómo lo hacen por detrás, pero el Chain of Thought está basado en eso, de que no introducen ninguna cosa nueva en el modelo, sino que cambian el dato de salida, de entrenamiento. Cambian los datos para guiar un poco mejor el modelo a tu problema particular. Que eso es lo que también les está permitiendo seguir mejorando el producto sin tener que sacar un GPT-5, ¿no? Exacto. Y una cosa que, mira, una forma más fácil de explicarlo es este chico, bueno, hombre, de OpenAI, que era de OpenAI, Andrew Karpathy. Básicamente, creo que muchos de nosotros aprendimos con sus lectures en Stanford. Tenía este concepto muy simple de que con el modelo sin Chain of Thought, lo que hacías era que le pedías al modelo que en el siguiente token te genere la respuesta a toda esta pregunta. Con el Chain of Thought le das pasos de computación, o sea que en lugar de tener una computación en una vez dame la respuesta, le dices que en una vez, no le dices que en una vez, sino que en varios pasos le das tiempo para que piense. Tienes más computación para generar respuesta, en lugar de en una computación quiero que me dé la respuesta. Es la aplicación más simple. Sí, aquí lo que es increíble es que al final la funcionalidad del core sigue siendo el cuál es la siguiente palabra, ¿no? Sí. Pero de alguna forma estamos siendo capaces de que la siguiente palabra sea un razonamiento sobre la pregunta en vez de la respuesta directamente, sí. Y ese razonamiento te realimenta luego la entrada para hacer mejor la última parte. Es como que imagínate que yo tengo este dataset de preguntas y respuestas y tengo este score de 80%, pues introduciendo ese mecanismo que se le ocurrió a una persona, consiguen que con esos mismos, aunque sea el output sea el mismo y el modelo quizás sea el mismo, que eso no lo puedo saber para el caso de OpenAI, ven que la métrica ha mejorado. Pero ¿y entonces la máquina piensa? No, hace Next Token Prediction como si pensara. Vale, pero eso es un poco filosófico, ¿no? O sea, ¿qué es pensar? No lo sé. O sea, hay un día que va a decir de repente me están pidiendo que razone. Un momento, ¿quién coño me está pidiendo que razone? Igual yo tengo que decirle a él igual se nos escapa por ahí. No. Pero al fin y al cabo, a día de hoy, como es la tecnología, es simplemente Next Token, Next Token, Next Token. O sea, si lo entrenas para razonar, lo que haces es entrenarlo para que parezca que razona. Ya. Pero, puedo dormir tranquilo. Tampoco soy la persona que entienda de neurobiología para saber realmente cómo defines el pensamiento. Lo que veo es que da la impresión de que piensa, o sea, ¿qué es eso? Y al fin y al cabo es lo que te sirve como usuario. Ya. Pues muy chulo. No sé si quieres dejarnos con algún mensaje para la gente que... O sea, yo entiendo que estamos a lo mejor muy alejados de lo que le pasa a muchas personas, que es, oye, parece que lo de la IA aporta, no sé si tradicional o la nueva, o si la nueva se va a quedar anticuada en 4 años y vamos a volver y la nueva la vamos a meter en el saco de la vieja, ¿no? Sí. Pero ¿qué le dirías a alguien que le vea valor, pero que todavía no se haya lanzado? O sea, ¿cómo abordas este problema, ¿no? Es siempre pensar en que, o sea, de cara a negocio siempre es buscar qué problemas hay a día de hoy que puedan ser solucionados con la IA. Eso de ir con la tecnología, de decir quiero hacer IA porque sí y quiero buscar un problema que encaje con la IA, yo lo he intentado hacer muchas veces y nunca me ha funcionado. Siempre me ha funcionado mucho más entender los procesos de mi empresa o del problema de un amigo tuyo o lo que sea y ver que, oye, esto con la tecnología se podría hacer. Y siempre es como que depende de cómo seas como persona. Yo aprendí de Deep Learning no porque me gustase toda esta parte de entrenar modelos y tal, pero me gustaba lo que podía hacer con esa tecnología, los problemas que podía solucionar. Así que siempre era buscar un problema y de ahí aprender la tecnología de cómo solucionarlo. ¿Respondo a tu pregunta o es más...? Sí, yo creo que sí, porque al final es verdad que a todos los proveedores de tecnología les encanta la respuesta de no, pues métete en Google y te coges una suscripción y, oye, Google genial, pero y empieza ya a trabajar con ello, ¿no? Y es verdad que si no tienes algo sobre lo que trabajar, exacto, sí. y conoces bien las tripas, porque luego viene todo el tema, ¿no? De dónde sacas los datos, qué datos son importantes. Exacto. Y en tutoriales no tienes... Eso es otra diferencia. En tutoriales, cuando aprendes en cursos y demás,
no tienes toda esa parte burocrática de problemas de datos, de labeling organizativos, y te piensas que hacer IA es montar un modelo y mi vida es súper centrada en el modelo, no es 85%, no es eso. Y luego, bueno, tú con Kaggle te has peleado un montón, ¿no? O sea, La verdad es que no tanto, ¿no? o sea, lo usé para proyectos míos, no me gustaba hacer Kaggle por la competición, sino que tenían datos que me servían a mí. No, yo lo que aprendí mucho con Kaggle es que suficientemente complicado es hacer modelos de IA como para encima hacer un modelo en un dominio en el que no controlas. Sí. O sea, yo me acuerdo que yo hice un modelo, tío, que tenía un 99,999, una locura, Joder, eso de es. precisión. Y era en un dataset de transacciones de tarjeta de crédito y lo que estabas intentando predecir era te vas a reír, si la transacción era fraudulenta o no. Ahora sí. Entonces, el dataset tenía un 99,9999999% de transacciones que no eran Vale, pero ahí fraudulentas. está la cosa. Ya. Entonces, mi modelo decía que nunca era transacción. O sea, Ya. nunca era fraudulenta Pero en la ese caso es transacción. el accuracy, ¿no? O sea, porque la precisión sí que te diría... No, la precisión era del 99,99, pero no te sirve de nada a nivel de negocio. Porque tu modelo te dice que todas las transacciones están bien. Claro, pero eso es el accuracy, o sea, accuracy es la métrica general de que dado todas estas Sí. repeticiones, ¿qué porcentaje Ah, están no, bien? precisión es una mierda, claro. Precisión es una mierda porque Sí, sí. tienes muy pocos fraudulentas, entonces te daría un... Pero como yo me lo estaba poniendo en el Python, yo ponía, ¿y la precisión Sí. qué tal? No, muy bien. Pero siempre son tres métricas, Sí, accuracy, sí. precision and recall. Con Sí, eso sí, haces sí. todo. Entonces, no, hay que saber Pero ves, ahí el problema eran las dos. Uno, no entender que el dataset tenía ese truco y para eso tienes que conocer del sector, y el no conocer de IA, esto es de los primeros que hice, ¿no? Claro. Pero te da esa idea que eso, que el imbalance de data es otro problema. O sea, Claro, que claro. tienes que jugar con ello para solventarlo. Muy bien, Dani. Oye, un placer, ¿eh? Qué chula la conversación. Muchas gracias por venir. A ti por invitar. ¿A quién más tengo que invitar? ¿A quién me traigo a hablar de producto, de tecnología, ¿Para ella en particular o dices...? No, de algún tema que creas que sea interesante o alguien que creas que sea interesante traerme aquí? De producto, si quieres le doy una pensada y te paso algún nombre. Ahora mismo Claro. no lo sé, pero le doy una pensada. Muy bien. Pues tío, mil gracias. A ti. Y gracias a todos. Hasta Chao. luego.